Nos encontramos en este caso ante un problema de óptica geométrica. El primero nos dice que si una lente convergente siempre formará una imagen real a partir de un objeto. Se tratará entonces de ver en qué caso nos sucede ese hecho. Y por último, en el segundo apartado, nos da una lente divergente y nos dice, que nos da la distancia focal y nos dice que la imagen que se va a formar es la tercera parte del tamaño del objeto. Y tenemos que calcular cuál es la posición del objeto, cuál es la posición de la imagen y realizar el trazado de los rayos. En el apartado A nos dice que consideramos la afirmación de que una lente convergente siempre forma una imagen real a partir de un objeto. Para ello tenemos que tener presente que si colocamos el objeto a una distancia mayor del foco, de la distancia focal, en ese caso las imágenes que se formarán efectivamente serán imágenes reales. Sin embargo, si nosotros la colocamos entre el foco y la lente, en ese caso lo que pasará será que se formará una imagen virtual. Vamos a comprobarlo y para ello vamos a hacer el trazado de los rayos. El primero sería el primer rayo, un rayo que viene paralelo al eje óptico. Y que pasamos a ponerlo un poquito más arriba. Paralelo al eje óptico y pasa por el foco. Sería este el rayo que pasaría. El segundo sería un rayo que va a pasar por el objeto y por el vértice óptico sin desviarse. Una cosa aproximadamente así. Y el otro que sería un rayo que pasa por el foco y por el objeto y que se prolonga o se propaga paralelo al eje óptico. Si nos damos cuenta, esos tres rayos son rayos que van a ser divergentes, que nunca van a conseguir juntarse. Este rayo y este rayo no coincidirían nunca, por tanto no me darían una imagen real. Sin embargo, si consideramos las prolongaciones, esta sería la prolongación de ese rayo, esta sería la prolongación, realmente sería el rayo en sí mismo, y esta sería la prolongación del otro rayo. En este caso sí que nos daría una imagen porque coinciden las prolongaciones. Al coincidir las prolongaciones, las características de esta imagen, lo primero que tenemos que ver es que al coincidir las prolongaciones se forma una imagen que sería virtual. Luego ya tenemos que no siempre se forma una imagen real, sino que en algunas ocasiones, siempre que se coloque el objeto entre el foco y la lente, se nos va a formar una imagen virtual. En este caso, además, sería de mayor tamaño y aparte sería derecha. Para hacer el apartado B, lo primero que vamos a tener presente se trata de una lente, te dice que tenemos una lente divergente y aquí tenemos la fórmula de las lentes divergentes, de las lentes. Ahora nos da como dato que la distancia focal sería de 5 centímetros. Recordamos que la distancia focal se representaba con la letra F y en el caso de las lentes divergentes tenía un valor negativo, lo que son menos 5 centímetros. Y aparte también te dice que la imagen que se forme, y prima, va a tener una altura o un tamaño que va a ser la tercera parte del valor inicial que tenemos. Recordamos que en las lentes divergentes siempre se forman imágenes de menor tamaño. Pues bien, si nosotros tenemos en cuenta la segunda ecuación, esta de I' partido por I igual a S' partido por S, sabiendo que I' va a ser la tercera parte de I partido por I, sería igual a S' partido por S, donde tendríamos de aquí que I sería igual a 3I igual a S' partido por S. Esto y esto se nos iría y se nos quedaría por consiguiente que S' es igual a S partido entre 3. Despejando de esta ecuación de aquí que tenemos. Ya que tenemos eso, vamos a utilizar la otra fórmula, la de arriba, la de la distancia focal. Y tenemos entonces que 1 partido por F sería igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. Entonces tendríamos que 1 partido por menos 5 será igual a 1 partido por S', que sería S partido entre 3, menos 1 partido por S. De aquí ya nos va a quedar solamente una ecuación, que sería la S, por tanto vamos a intentar ordenar esto un poco y se nos quedaría 1 partido por menos 5 igual a 3 partido por S menos 1 partido por S. Y de aquí entonces tendríamos que menos 1 partido por 5 sería igual. Y ahora como tenemos de factor común eso, sería 2 partido por S. Ordenando esto, se nos quedaría por tanto que S
valdrá menos 10 centímetros. Luego, si S vale menos 10 centímetros, la posición en la que se va a formar la imagen, que sería S', vale S partido entre 3, pues sería menos 10 centímetros partido entre 3. Luego sería menos 3,3 centímetros, sería el valor de S'. Luego aquí ya tenemos dónde se va a colocar el objeto, que sería este, y después la posición de la imagen, que sería esta de aquí. Son los dos, el apartado I y el II, que nos pedía el problema. Por último, nos dice el problema que hagamos el trazado de los rayos. Para ello, vemos los datos que tenemos y serían estos de aquí, donde la distancia focal me decía que era menos 5 centímetros y la S, la posición del objeto, sería menos 10, luego estaría realmente en 2F. Para hacer el trazado de rayos de una lente divergente, el primer rayo sería un rayo que viene paralelo al eje óptico. La proyección pasaría por el foco objeto y se prolongaría así. El segundo rayo sería un rayo que va a ir dirigido hacia el foco imagen. Vendría hacia acá, pero no llega y se prolongaría paralelo al eje óptico. Y el tercer rayo sería un rayo que pasa por el vértice óptico sin desviarse. Si nos damos cuenta, estos rayos son divergentes. Estos tres rayos son divergentes, no se cruzarían nunca, sin embargo sí que lo harán sus prolongaciones. Y prolongando este rayo, entonces tendríamos la imagen que se formaría en ese punto, y sería aquí la imagen formada, que se forma en la distancia 3,3, que sería aproximadamente negativo y sería aproximadamente ahí, y la altura sería aproximadamente la tercera parte. Luego esa sería la formación de la imagen en este caso.